tengo un problema a nivel de la salud pública, porque cuando regresan vienen con muchos problemas, muchas comorbilidades, muchas complicaciones, y son realmente multidrogas. Entonces, desde hace 3 años, como que había una reactivación de tuberculosis en general, ¿no? Y a nivel del trastorno articular ha habido un aumento más o menos de 2 porcentajes, no 2%. Entonces, esto hay que llevar, creo que la mejor medida de poder combatir esta entidad es desde el punto de vista preventivo, ¿no? Se ha vuelto a reajustar las campañas a nivel del Ministerio de Salud, se ha vuelto a reajustar la educación a nivel distrital de los pacientes. Esperemos que haya una respuesta para evitar que esto se propague, ¿no? Tenemos, nosotros vimos hace poco la pandemia que hubo, ¿no? El HIV, la pandemia y con la tuberculosis que están creciendo, ahora se está cuidando, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, yo soy el doctor Rossi del Hospital Carrión, ¿no? La tuberculosis articular se puede localizar en 2 niveles. Se puede localizar a nivel óseo. Doctor, hay un botón, hay un botón verde para que pueda presionar, sí, para encender su micro. A ver, si no, camino. El volumen de abajo. El panel de control. Mi cámara. ¿Probando? Entonces, hablando de tuberculosis articular, tenemos que tener presente que se puede localizar a nivel óseo, a nivel articular, ¿no? Entonces, esta es localización de quién es masivo del MOS, que es el nombre que lleva el descubridor, y cuando se localiza en las articulaciones de la mayor frecuencia se llama osteoartritis tuberculosa. Y cuando se localiza básicamente en los huesos largos, generalmente los huesos del fémur, la tibia, del húmero, o algunos huesos de falanges, se llama osteoartritis tuberculosa. Entonces, de las dos, mayor frecuencia de las osteoartritis por localización a nivel articular. Entonces, un poco de historia, ¿no? de lo que es la tuberculosis. De las épocas de los egipcios había momias, ¿no? Entonces las momias se venían con una serie de deformidades. Y desde esa época se llamaba la atención que la deformidad básicamente se localizaba a nivel de la columna dorsal posterior. Entonces, desde esa época había estudios, había sociedades que decían esto tiene que tener un fundamento, un causal. Avanzaron los conocimientos médicos científicos, médicos científicos, como son ahora las sociedades, ¿no? Sociedades, asociaciones de estudio, el corpus hipocrático en esa época, y decían que esta enfermedad tenía mucha relación con un mecanismo directo y primario que era la tuberculosis a nivel pulmonar. Galeno, conforme pasó el tiempo, fue el primero que pone la denominación de sifosis a una deformidad a nivel dorsal, a nivel de la columna dorsal. Y él decía, siempre esta deformidad es una característica de una tuberculosis que se localiza a nivel de columna vertebral. Weissman describió el tumor blanco. Encontró una casuística que decía, las rodillas están aumentadas de volumen, el paciente tiene incomodidad, muy poco dolor, pero sin embargo la hinchazón va creciendo, lo que producía pues una limitación funcional parcial o a veces total. Entonces dice, es un tumor blanco, un crecimiento de un tumor que no produce signos de inflamación, y él lo denominó tumor blanco, que no es patognomónico, pero es bien característico de lo que es tuberculosis que se localiza a nivel de la rodilla. En el año 1779, Pott es el que describe la tuberculosis que está en íntima relación con la tuberculosis de la columna vertebral. Por eso, la deformidad de la columna dorsal vertebral, que es producida por una tuberculosis osteoarticular, se denomina el mal de Pott. Y básicamente se localizaba casi el 95% en todo lo que es columna dorsal.
Koster describe la patología del tubérculo que lleva su nombre, el tubérculo de Koster, y Koch en el año de 1882 es el que descubre el bacilo de Koch, que es el causal de esta enfermedad. Por eso el bacilo lleva el nombre de este descubridor, ¿no? Y de ahí, con este descubrimiento, tira al suelo, se pierde vigencia en todas las leyendas, en todas las teorías que había de la etiología de esta enfermedad. Y después de haber descubierto este bacilo de Koch, viene la parte terapéutica. Entonces Gibbs, hace los últimos años, es el que hace el primer tratamiento quirúrgico a nivel de una tuberculosis de columna vertebral con las famosas armas terapéuticas de una artrosis de columna vertebral. Entonces, todo esto conlleva que básicamente las leyendas que fueron inicialmente se perdieron porque se descubrió el bacilo. Para que uno tenga una identidad de una enfermedad, tiene que tener el causal, y eso fue lo que hizo Koch en el año 1882. Entonces, como están viendo ustedes acá, son dos momias. Una es una estatua egipcia y la otra es una griega. Y ustedes ven, tenemos la primera de la izquierda, tenemos una debilidad, una jiba dorsal, que correspondería a un mal de Koch, que es una tuberculosis osteoarticular localizada en la columna dorsal. Y la otra, un tórax en quilla, como en tórax de las aves, y con una enfermedad posterior. Entonces, desde esa época se suponía que ya existía signos de esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad es común en gente joven, ¿no? Dice, muy joven de 2, 5, 6, 7, 8 años, y en gente más o menos de 18 a 25 años. Está en relación, por supuesto, el grado de virulence de este bacilo de Koch, y siempre hay una característica que realmente se desarrolla más en niveles socioeconómicos bajos, ¿no? En el país, en el Perú, Sudamérica, más llamados países de tercermundistas o de vías de desarrollo, existe mucha mayor casuística que en países de la región europea. No tiene predicción para el sexo, abarca cualquier sexo y, como decimos, edad joven, pero se presentan en todo el mundo. También ha aumentado últimamente la casuística a nivel de países africanos, ¿no? Existen dos tipos de bacilo, el bacilo humano y el bacilo bovino, ¿no? El bovino se ve mucho en Europa porque ahí, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Holanda, hay muchos pastales, hay mucho ganado, sobre todo ganado vacuno, y mucha gente se dedica a criar estos animales. Son los famosos granjeros, los que tienen sus ranchos, y los niños están acostumbrados a trabajar con los padres, entonces generalmente toman la leche directamente de la vaca, un medio de transmisión. Esta leche, como ustedes saben, es una leche directa, pero no es pasteurizada, entonces puede llevar a que se contamine con cualquier tipo de bacilos vivos. Y el bacilo humano, que se ve más en América, sobre todo en Latinoamérica, y el contacto es de persona a persona, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber un contacto? Por todos, disputos, la sudoración, ¿no? Sobre todo manipulación de alimentos, ¿no? de utensilios para comer los alimentos, malos alimentos, la respiración, y sobre todo siempre cuando hay un sitio que yo he visto en zonas alejadas, aledañas de Lima, Callao, que muchas personas viven en un gran hacinamiento, hay casas o viviendas que tienen solo dos áreas, ¿no? Y viven 10, 15, 20 personas, hay un gran hacinamiento y por ende el contagio es bastante frecuente, ¿no? Entonces se contagia de persona a persona. La tuberculosis osteoarticular es una entidad que compromete básicamente grandes articulaciones, pero en especial comienza con una sola articulación, por eso se llama monoartritis, o también llamada oligoartritis. El 80% tiene su sitio de predilección. En orden de frecuencia se localiza primero columna vertebral, segundo cadera y tercero rodilla. Generalmente y con más frecuencia, o sea, 80% columna, cadera y rodilla. Cuando se localiza en la columna, como he dicho, generalmente produce una deformidad a nivel de la columna dorsal que lo conocemos como el mal de Koch. También si se localiza en otro signo de que no sea la columna dorsal, pues una espondilitis o una espondiloartrosis desde el punto de vista tuberculoso. La segunda localización con frecuencia es la cadera, y la que llamamos coxitis de cadera, o sea, coxarquia de cadera. Un dolor de cadera, pero con fundamento de una entidad que es la tuberculosis. Y tercero, cuando se localiza en la rodilla, que hemos dicho, sin ser patognomónico, es muy característico el tumor blanco de la rodilla. Aparte, se puede localizar en otros sitios de predilección, como son la articulación sacroiliaca,
tarso con los huesos del carpo, los huesos del tarso, el tobillo, el hombro, el codo y la región sacroiliaca. Lo que está en negro, como están viendo en el lado derecho, es los signos que más predicción tienen: columna, cadera y rodilla, y lo de verde se lo caminan también, pero con menos frecuencia. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Inicialmente se decía que toda tuberculosis articular tenía que tener un inicio básicamente a nivel de pulmones o de ganglios pulmonares. Entonces, esto está en controversial. Hubo muchas teorías, sin embargo se demostró que básicamente el mayor foco primario de tuberculosis era el nivel de adenopatías biliares, hacía una siembra vacilar y por vías salidas tenía dos caminos a seguir. Uno se iba a un poco pulmonar y secundariamente un poco urinario. Y la otra vía de escape que tenía por vía sanguínea iba a los huesos, ¿no? Y decía que ubicaba básicamente en los huesos, en la región de la epífisis o en la región de la metáfisis, de huesos largos y también en algunas ocasiones en huesos de origen esponjoso o de tejido esponjoso. Sobre todo huesos planos, vértebras, huesos del tarso. Entonces, foco primario claramente adenopatías biliares y posteriormente como secundario tenía la parte pulmonar. Entonces ahí se echa al suelo, como se dice, pierde vigencias en las teorías que decían que básicamente tenía que ser pulmonar como foco primario. ¿Cuál es la vía que sigue? Primero viene un émbolo bacteriano, coloniza al ser humano, ingresa, se va ubicando y obviamente el organismo como relación hace una reacción al tejido conectivo, conjuntivo intraóseo y produce el folículo de Koster. Este folículo es característico porque tiene una célula gigante central, ¿no? Digamos como patrón homónico. Y bueno, había cápsulas, células que estaban dando la vuelta o circundando, que se llamaban los linfocitos y células epiteliales. La reunión de estos folículos de Koster produce el tubérculo miliar, ¿no? El tubérculo miliar es una cosa ya que va avanzando a la agresividad y como consecuencia de esto hay una barrera de defensa en el ser humano, una barrera de tejido conjuntivo que se llama granulación. Entonces, cuando va avanzando este avance de la colonización, la defensa del ser humano produce granulaciones. Entonces, a raíz de esto es que se diferencian dos tipos de formas de presentación: la forma gaseosa y la forma granulomatosa. Esta es una muestra, una foto de una imagen grande del folículo de Koster, donde vemos células epiteliales, linfocitos, leucocitos y las células gigantes que estábamos conversando. Entonces, la patología es que el bacilo ingresa a una articulación. Dijimos hace unos momentos que más frecuente va a ser una tuberculosis a nivel articular que una de huesos largos o huesos cortos, o tuberculosis osteoarticular. Entonces, su primer ciclo de elección, ¿qué va a ser? La articulación. Segundo, ¿qué hace? Busca la parte del tejido sinovial, subsinovial o un tejido linfoideo. Esta época o esta parte produce lo que se llama la famosa sinovitis tuberculosa. Esta es la etapa más importante, porque es la etapa que nos permite poder dar un diagnóstico de esta enfermedad, hacer una biopsia y poner un buen tratamiento y por supuesto un buen pronóstico. Esa etapa sinovial tuberculosa tiene un tiempo que puede ser muy breve o puede ser un tiempo muy prolongado. Entonces, antes de lesionar una articulación o el hueso en sí, se mantiene mucho tiempo, ¿no? Entonces nos permite, obviamente, como dijimos, un buen diagnóstico y poder empezar un tratamiento precoz y evitar las complicaciones posteriores. Esto es el tiempo más prolongado de esta fase sinovial, se ve más en niños. O sea, en niños tenemos más tiempo de poder dar un mejor pronóstico a esta enfermedad. ¿Por qué es importante esta fase? Porque hago un cultivo, hago un estudiograma, un estudio citológico y puedo dar diagnóstico y le dije como imponer un buen tratamiento. En el adulto, a pesar que el adulto tiene un crecimiento mucho más lento que un niño, sin embargo esta fase es mucho más breve. Entonces nos da poco tregua de poder dar un buen tratamiento y poner un buen pronóstico y una buena evolución. ¿Y qué va a pasar? Que destruye rápidamente todo lo que es cartílago, todo lo que es hueso y la parte articular. Entonces, obviamente una tuberculosis de un adulto que no es
diagnosticado rápido estas secuelas, y eso es lo que vamos a ver. Entonces dijimos hay dos formas evolutivas. Una es la folicular o granulomatosa y la otra es la gaseosa. ¿Okay? ¿Y qué factores están en relación para ver qué tipo de formas evolutivas hay? Tres cosas. Uno, el grado de virulencia de este bacilo de Koch, que es el responsable de esta enfermedad. Dos, el estado inmunitario del paciente. Obviamente un paciente que está con quimioterapia, un paciente que está con HIV positivo, que está con tratamiento o sin tratamiento, está más vulnerable a tener estas fases. Y tres, factores agravantes, por ejemplo, si tengo una neumonía, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, grado de virulencia, factores agravantes y estado inmunitario del paciente. Entonces, estas dos formas que tenemos, la primera es la forma granulomatosa, ¿okay? También se le llama productiva folicular. Las tres tienen vigencia no. Hay un equilibrio entre el germen, que es el bacilo de Koch, y el huésped, que es el paciente. Entonces, la cosa es controlada, se mantiene equilibrio, muchas veces pasa desapercibido muchos años, cosa que no pasa con la otra forma de presentación. Por supuesto que hay una relación de tejidos, hay poco calcio, que es el tejido que siempre la granulomatosis produce calcio en la parte de la tuberculosis, y la destrucción ósea se va produciendo lentamente. Entonces, una fase, si hablamos de pronóstico, mucho mejor pronóstico que la otra fase. Es una fase que nos permite dar un tratamiento, que nos permite evitar que avance y que secuelas. Y la otra forma o fase de presentación, la forma gaseosa, o también llamada exudativa. Aquí se rompió el equilibrio entre el bacilo de Koch, que es el productor de esta enfermedad, y el huésped, que es el paciente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a haber una región tóxica del germen y por ende va a destruir hueso, y cuando se destruye el hueso se llama necrosis. Necrosis ósea lo conocemos como secuestro. Una parte del hueso que ha perdido vigencia porque ha perdido circulación, ha perdido viabilidad y se necrosa. Eso el organismo busca tratar de expulsar los secuestros, una fístula para que pueda escapar, ¿no? También vamos a encontrar que el tejido conectivo, el tejido conjuntivo va a ser su parte, va a tratar de hacer un mecanismo de defensa sobre la agresividad del germen y produce el calcio. El calcio es una manera de que el organismo está produciendo algo como defensa personal. Y como consecuencia, como secuelas, quedan cavidades, abscesos, cavernas, etc. Entonces, la infección ósea tuberculosa se caracteriza por ser un proceso de tipo osteolítico, que significa destrucción de hueso. Y con escasa neoformación ósea, es decir, no se recupera el paciente, pero esa parte ya quedó con una necrosis de por vida tejido fibroso. Entonces se produce mucho tejido fibroso. En las articulaciones a veces produce tanta desgrado, tanta degeneración del cartílago articular que terminan con una rigidez articular o anquilosis ósea y como consecuencia secuelas posteriores, ya sea para caminar, para poder estar en hiperestación o para mantenerse por vida en una actividad activa normal que tiene un paciente. Como consecuencia de esto, el organismo busca botar lo que es malo, lo que no sirve, entonces busca una salida, como le dije, que se llama fístula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintomatología inicial? Nosotros tenemos en traumatología, que siempre en historia clínica tenemos las 3D. Ya empecé una luxación, ya empecé una fractura, una fractura, ¿qué más? Esguince, problema ligamentario, tendinoso, de cápsula articular, ruptura muscular, tenemos las 3D, dolor, disfunción y deformidad. Obviamente, dependiendo del tipo, la agresividad, eso puede ser parcial o total, ¿no? Entonces, tenemos dolor, igual que si fuera una fractura simple, impotencia funcional, es una disfunción, y aquí de repente la deformidad la vamos a cambiar por la famosa contractura muscular. Aquí está un tercero factor. Dos, cuando tenemos sintomología que va avanzando, tenemos una sintomatología intermedia que nos produce posiciones viciosas. Por ejemplo, si yo tengo una tuberculosis de rodilla, por reacción y por pérdida del cartílago articular voy a empezar a claudicar, mi marcha va a empezar a cojear. Si tengo una tuberculosis en la columna vertebral por la cuestión antárquica, por mecanismo de actitud antárquica, voy a buscar hacer esta posición para bajar el dolor y voy a terminar con una jiba dorsal, ¿no? Entonces,
posiciones viciosas. 2, todo lo que duele no se trabaja, todo músculo que no se trabaja, no se mueve, se produce una hipotrofia o atrofia muscular y obviamente conlleva que se inflame, la tumefaction o aumento de volumen de la zona afectada. Y los síntomas tardíos son los que ya están dejando secuelas, abscesos, fríos, fístulas que siguen para comunicarse con el exterior, grandes deformidades, coxa vaga, genovalgo, rigideces articulares, acortamientos y parálisis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una rigidez articular, una anquilosis articular o una artrodesis? La rigidez es la que yo tengo. Por ejemplo, me pusieron un yeso 2 meses y los días estoy inmovilizada, tengo una rigidez articular, pero de repente con una buena terapia puedo recuperar mi movilidad, si no es al 100%, por lo menos lo más cerca de la normalidad. La anquilosis es la persona que no mueve, por ejemplo, las personas que están postradas y no mueven ni la rodilla, ni la gente termina con una cadera, una rodilla que no se mueve. Se ha pegado voluntariamente, estas articulaciones no se mueven por y ya está en una sola unión. Y la artrodesis es lo mismo que la anquilosis, la diferencia que se echa en cirugía. Se hace una cirugía para juntar 2 articulaciones, las 2 partes de una articulación para quitar el cartílago articular, ¿no? Entonces, siguiendo con la clínica, los síntomas tóxicos de esta invasión, de este bacilo de Koch, son de índole general. ¿Qué va a haber? Decaimiento, malestar general, pérdida de peso, ¿qué más? A veces dice una astenia tremenda, son personas que realmente en las tardes están conversando y se quedan dormidas, baja de peso porque baja el apetito, ¿no? Hay un signo también importante, algunas personas con tuberculosis comienzan a desarrollar malas pestañas, crecen, ¿no? La astenia que hay y alguna la sudoración nocturna que hay, ¿no? Entonces son todos los signos en general y sobre todo pérdida de peso. Entonces, si yo tengo un paciente joven que viene con malestar general, ¿no? Hablando, y viene a perder pérdida de peso, tiene pérdida de peso y me dice, me he perdido 8 kilos después de un mes, piensen siempre, muchas enfermedades, pero no se olviden de tuberculosis en paciente joven. Si tengo un paciente mayor, por decir un ejemplo, 50 años, 60 años, que tiene una pérdida de peso rápida, 8, 7, 9 kilos en un mes, piensen en una cosa más, piensen siempre, aparte de lo que están pensando, de una neoplasia, ¿no? Entonces, el paciente no se olvide dolor, difusión y contractura muscular, lo que hemos dicho. Hay una actividad, pero vamos a ver lo que estamos comenzando, que se llama la actividad de TOR, patología ósea, muscular o articular, de traumatología, y en este caso la actividad inicial de la tuberculosis es el dolor. Este dolor es provocado por qué? Primero, por compresión, segundo, provocado por actitudes viciosas, o sea, el hecho de caminar hacia la claudicación. Tercero, es porque yo tengo una gran contractura muscular. Yo cuando estoy todo el día caminando, sentado, haciendo mis actividades, mis músculos están contraídos. Cuando llego en la noche y quiero dormir, descansar, esto pasa a la fase de relajación. Pero los niños, este periodo de contracción que pasa a la relajación se llama el famoso ritmo nocturno. Los niños realmente no duermen en la noche porque se quejan de dolor. Y es pensar siempre en una tuberculosis de niños. Segundo, la impotencia funcional, ¿no? Si yo tengo, como decía, una necrosis o tengo una cosatosis fuerte con una tuberculosis de tipo de cadera, pues me duele, lo que yo voy a hacer, mecanismo de defensa, mi claudicación a la marcha. Lo que tengo problemas en la rodilla, tengo una artrosis en la rodilla por problemas tuberculosos, pues voy a empezar a tener las rodillas un poquito curvadas, que se llama valgo, o hacia adelante o hacia atrás, un semiflexion, entonces voy a tener una actitud viciosa y una marcha también disminuida o diferente, y voy a tomar actitudes especiales como le dije, la jiba dorsal en las tuberculosis osteoarticulares de columna vertebral, sobre todo dorsal. Me dice, ¿por qué se pone jorobado un paciente que se llama jiba? Porque cuando yo estoy en flexión, mi dolor baja, si yo estoy en extensión, el dolor aumenta. Si es tanto el dolor, uno siempre busca una posición antártica. Obviamente, después de muchas semanas, uno queda con una deformidad. Y la contractura muscular es otra la parte de las clínicas, porque yo tengo actitudes viciosas. Si yo tengo un miembro que estoy con una artrosis de cadera que se me ha ascendido, mi punto de apoyo va a ser el miembro inferior izquierdo, y va a ser la molida de la claudicación. Y por ende, ¿qué va a pasar?
mi columna vertebral va a tener una contractura muscular, sobre todo izquierda que está soportando la izquierda, pero va a tener una lumbalgia para la vertebral izquierda como consecuencia de esto. Una gran contractura muscular. Tenemos clínica de la actividad intermedia, posiciones viciosas, como dijimos, propia de cualquier artritis o osteoartritis tuberculosa que se realice, depende en qué sitio se localice. Dos, les dije lo que no se usa se atrofia, pierde fuerza, se adelgaza, se llama hipotrofia muscular. Me decía un profesor que no existe la atrofia solo cuando ya no hay músculo, la hipotrofia es cuando tiene menos fuerza, ¿no? Entonces, tiene hipotrofia muscular y va a haber una infección, una inflamación en la zona afectada, pero no es una inflamación ni una sintomatología de una cosa activa como un absceso piógeno. No va a haber ni aumento de la temperatura local, no va a haber ni aumento del rubor local, y no va a haber, el dolor va a ser mucho menos de lo que sería, por ejemplo, un forúnculo, un absceso piógeno, etc., o una artritis séptica. Entonces, esto le conocemos como el tumor blanco, que no es ortonomónico, pero se ve con bastante fuerza, lo repito, en la rodilla. Entonces, el tumor blanco es un aumento de volumen sin signos inflamatorios. También tenemos síntomas tardíos, ¿no? La tuberculosis en realidad puede ser larga data, ¿no? Porque los tratamientos son tediosos y son a largo plazo. Por ende, los síntomas también hay una parte que puede ser síntomas tardíos, como en este caso. Puedo tener un absceso frío, justo lo que estamos conversando, los tumores blancos que no son de tipo piógenos, no tienen como los abscesos o artritis sépticas,